Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Por fin, el dólar tiene un descanso. La divisa norteamericana terminó la jornada cediendo terreno frente al peso colombiano. Después de 2 semanas de constantes alzas, inclusive históricas. También se vieron recuperaciones en el mercado de acciones en la jornada de hoy. Daniel Velandia, de la compañía Credicorp Capital, nos ayudará a entender qué está pasando en los mercados. Los beneficios del dólar caro. Aunque muchos colombianos se han visto afectados con la trepada del dólar, la situación también genera oportunidades que cualquier persona podría aprovechar. Una experta de la Academia Investopi nos indica cuáles son esas opciones. LATAM encuentra la salida. Tras haber entrado al capítulo de quiebras en Estados Unidos, esta aerolínea parece estar aterrizando sobre un mejor terreno financiero y corporativo. Juan Fernández nos cuenta las jugadas que está haciendo LATAM y cómo esto beneficia a Colombia. Comenzamos esta emisión hablando de los mercados financieros que esta semana tuvieron unas jornadas de muchísima volatilidad. Para entender qué es lo que está pasando con el dólar, con las acciones, con el entorno económico internacional, tenemos un invitado que sabe muchísimo de estos temas de los mercados financieros. Doctor Daniel Velandia, director ejecutivo de investigaciones y economista jefe de Credicorp Capital. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Víctor. Mil gracias por la invitación. Un placer. Doctor Velandia, cuando vemos la gráfica del dólar, eso empinadísima, ¿no? Hacia arriba y dele, llegó a un máximo histórico casi de, si mal no recuerdo, cuando miramos la TRM, 4.625, 27 pesos, pero hubo como un punto de quiebre, ¿no? Y empezó a caer, ya lleva 3 jornadas consecutivas bajando en nuestro país. ¿Será que la inflación en Estados Unidos fue ese detonante para que el dólar cambiara de rumbo? No creo, Víctor. La verdad, yo creo que es muy poco típico, no es usual ver subidas tan fuertes del tipo de cambio en tan poco tiempo. Haber subido casi 500 pesos en cuestión de par de días no es nada usual. Entonces, lo que se termina generando es un problema más técnico en los mercados. Se genera iliquidez y algunas operaciones pequeñas o grandes terminan generando movimientos demasiado bruscos en las monedas. Entonces, cuando uno ve que el dólar sube en muy poco tiempo 500 pesos, que caiga 200, parece normal, digamos, entre comillas, considerando la subida que fue repentina, demasiado brusca en realidad. Entonces, así como hay una sobrereacción de la moneda cuando buscamos los 4.600 y punta, asimismo tenemos una devolución por factores netamente técnicos. Insisto, cuando los activos se mueven tan fuerte, esos mismos movimientos se magnifican porque empieza a haber menor liquidez. ¿Y por qué empieza a haber menor liquidez? Porque los inversionistas no saben qué decisión tomar, prefieren quedarse fuera. Entonces, cuando hay menor liquidez, operaciones puntuales tienden a mover muy duro la moneda. Yo creo que después de semejante subida y, como bien dice usted, semejante empinada en los primeros días de esta semana, lo que hemos visto es un descanso hasta normal, porque el movimiento tampoco era muy usual, digamos, considerando la historia del movimiento del dólar en Colombia. Es como si fuera un carro. Si se subió por esa carretera empinada, el dólar se devuelve por la misma, ¿no? Y por eso podemos ver esa misma fuerza hacia la baja. De alguna manera, porque hay que reconocer que aquí hay mucha especulación también. Claro. ¿No? Yo recuerdo que durante esos días empezó a subir, ¿cómo lo ves? 4.300, sí puede ser, 4.400, sí puede ser, 4.600, entonces 5.000. No, hay mucha especulación. Una vez el mercado toma mejor la información, se da cuenta que eventualmente ha sido el movimiento exagerado, empieza a mostrar un descanso. E insisto en el tema de que empieza a normalizarse la liquidez y los jugadores empiezan a volver al mercado. Entonces ya la cotización del dólar empieza a ser un poco más normal.
Claro, claro. Ahora, independientemente de esa fluctuación del día a día, que sí puede ser muy interesante, que el pico que se bajó 120 pesos, de fondo siguen los mismos problemas, me imagino. No se resuelve el tema de la guerra en Ucrania, como que sí nos vamos para una recesión en Estados Unidos y en otros países, la inflación sigue muy alta, las tasas de interés, todavía incertidumbre política, en fin. De largo plazo, ¿cuál es la tendencia del dólar, independientemente del día a día? Pues en general ese es un muy buen tema, Víctor, y el argumento es perfecto, porque de la subida a los 4.600 y la bajada a los 4.400, que más o menos está hoy, pues no ha habido un cambio importante en esas razones que potencialmente los llevaron a subir. Por eso es tan importante, digamos, destacar que la volatilidad puede ser más por factores técnicos y especulación en el mercado. Entonces, en la medida en que, como bien menciona, no ha habido grandes cambios de las razones por las cuales el dólar ha subido, en su mayoría explicadas por el contexto internacional, definitivamente nosotros creemos que el dólar va a permanecer fuerte. Fuerte no necesariamente implica que siga subiendo de manera, no, en una tendencia muy marcada, pero sí va a mantenerse relativamente sólido, fuerte, insisto, Claro. en las próximas jornadas. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que nosotros podemos llegar a tener que estas caídas del dólar recientemente pueden ser aprovechadas por inversionistas para comprar. Tranquilo, doctor Velandia. Me estaba comentando sobre la tendencia un poquitico de más largo plazo del dólar. Sí, la realidad es que, como bien estábamos comentando, no ha habido un cambio relevante en las condiciones de mercado ni en las razones que llevaron a que el dólar subiera en un primer momento. Entonces, la realidad es que no descartamos, y yo empiezo a pensar que es un consenso, que las caídas que hemos visto recientemente sean aprovechadas por los inversionistas para comprar dólar. ¿Sí? Claro. Digamos que ante la incertidumbre que puede haber hacia adelante en el comportamiento de la moneda, en ningún momento podemos descartar que vuelva a tratar de buscar niveles de 4.500 o algo por el estilo. Es posible que en las actuales condiciones estas recientes caídas sean aprovechadas por algunos jugadores del mercado, inversionistas, empresarios, personas, para comprar algo de dólar ante la incertidumbre de que podamos tener nuevamente una retoma de la tendencia alcista del dólar en las próximas semanas. Doctor Velandia, algunas personas dicen, es que ustedes se han enfocado mucho en el dólar. Y sí, ha descansado, se han tranquilizado la moneda en los últimos 3 días, pero péguenle una miradita al mercado de las acciones. Ayer la Bolsa de Valores de Colombia en el mercado accionario fue tal vez la que más cayó en el mundo, cuando en Estados Unidos bajaba en cierta magnitud, aquí cayó 7, 8 veces más. ¿Será que el nerviosismo que impregnó a los inversionistas del mercado de divisas se está trasladando ahora a otros mercados también en Colombia? Yo creo que hay varios temas ahí, pero principalmente nosotros lo que estamos viendo es un contexto externo muy complicado. Ya hoy, digamos, fue un poco mejor el contexto internacional en el comportamiento de las bolsas, pero la realidad es que hasta ayer tuvimos una caída muy fuerte en las bolsas norteamericanas. Toda esta incertidumbre alrededor de si va a haber recesión o no, qué tan profunda, subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, lo que están generando es un impacto importante sobre los activos de riesgo, sobre mercados emergentes. Pero, Víctor, yo sí quiero ser muy claro y yo creo que vale la pena mencionar que los análisis en general y el hecho en particular de que los activos colombianos estén siendo más golpeados que sus comparables en la región, por ejemplo, pasa con el dólar. El dólar colombiano es una de las monedas más golpeadas en el mundo desde principios de junio. La bolsa ha caído, como bien dice usted, cayó más fuerte que otras en las recientes jornadas, y las tasas de deuda pública Eso le iba a ayer subieron de una preguntar. manera impresionante. Eso es muy Subieron muy preocupante, fuerte ayer. lo que ocurrió con las tasas de interés. Claro, porque digamos que pues a ese costo que se financia en el gobierno, y en últimas ese costo del gobierno es la base de a cómo se financia el resto de la economía, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que nos están castigando un poco más que al resto, ¿sí? O sea, los movimientos de nuestros mercados van en línea
con los movimientos del resto de la región y del mundo, pero nos están golpeando un poco más fuerte. Esa diferencia, digamos, modo, diría uno, es incertidumbre política. Y eso pasa en Colombia y pasa en todas partes del mundo. Cuando uno tiene un cambio de gobierno, particularmente hacia la izquierda, son muchas las preguntas que surgen por parte de los inversionistas. Y ante la incertidumbre y ante la aversión al riesgo que hay a nivel mundial por estos días, lo que es que esa incertidumbre política o ese ruido político exacerba o magnifica los movimientos. No es solo en Colombia, pasó en Chile, pasó en México, pasó en Perú, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, sí hay una realidad, y es que una parte, yo diría que la gran tendencia, el grueso de la tendencia de los activos colombianos últimamente se ha explicado por el contexto internacional, pero una parte que tampoco es pequeña, pero pues hemos hecho algunos cálculos, por ejemplo, para el dólar puede ser perfectamente un 30%, sí, cálculos gruesos, un 30% del comportamiento reciente de activos colombianos puede ser explicado por esa incertidumbre política. Precisamente sobre el tema de la incertidumbre política, anoche tuvimos aquí en Signo Pesos al nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, y nos decía que tenía planeado, doctor Velandia, un viaje a Nueva York para sentarse a negociar con las calificadoras de riesgo, intentando recuperar el grado de inversión. ¿Eso puede ocurrir con una conversación o tienen que hacer más cosas de fondo o tienen que llevar ya soportes de alguna mejoría en la economía o algún mensaje tranquilizador? No, las calificadoras solo reaccionan a reformas aprobadas y a comportamientos de las variables principales de la economía. Y Víctor, la realidad es que lo que necesitan las calificadoras ver para que Colombia pueda recuperar el grado de inversión es que la deuda pública empiece con una senda descendente consistente y creíble. Y para eso primero necesitamos una reforma tributaria que pues quiere presentar el gobierno Petro, pero después de eso necesitamos saber cómo la va a gastar. ¿Cuánto de todo ese dinero que se va a recoger de la reforma tributaria va a ser para el gasto público y cuánto para intentar bajar la deuda pública? Solo hasta ese momento las calificadoras empiezan a tomar decisiones, y la realidad es que a nosotros nos dan nuestras estimaciones, que por más bien que nos vaya, y esas son estimaciones que ven antes del nuevo gobierno, necesitamos por lo menos 2-3 años para poner la deuda pública en una senda de convergencia más estable y más sostenible. Y en ese orden de ideas, pues no creo que sea muy fácil recuperar el grado de inversión en el corto plazo. Lo que le entiendo es que con una sentada no se recupera, a charlar no se recupera el grado de inversión, así que tienen que pasar muchas cosas hacia adelante. Doctor Velandia, que se mejore, que esté muy bien. Víctor, mil gracias y mil disculpas, pero el COVID es así. Hay un quinto pico, dijo el ministro de Salud por estos días. Muchas gracias, seguiremos hablando. Me agarró en el quinto, perdí el invicto en el quinto. Muchas gracias, Víctor. Que esté muy bien, esa es la situación, la nueva realidad. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance del sector industrial en el mes de mayo. Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos. Durante las últimas semanas, el dólar en Colombia preocupó a millones de colombianos ante esa fuerte alza que tuvo en su cotización. En solo 2 semanas alcanzó inclusive a treparse más de 500, 600 pesos, les contábamos hace unos minutos, que pues también ha tenido una corrección en los últimos 3 días. Sin embargo, esta situación genera o puede generar oportunidades para ahorrar y para invertir. Por eso hemos invitado a Juliana Matiz, fundadora de la Academia Investopi, especializada en educación financiera. Doctora Matiz, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. Pues estamos hablando casi que del peor de los mundos, una inflación que no vemos en 40 años en Estados Unidos, en 22 años en Colombia, el dólar histórico, en fin, etcétera, etcétera, vientos de recesión. ¿Aún así hay oportunidades de inversión? Sí, Víctor, efectivamente los momentos turbulentos pues generan muchas buenas alternativas. Hoy se están viendo los mercados de valores muy afectados y esto da un inicio para empezar a comprar activos que tienen gran valor, pero que a causa de esta volatilidad y de estas malas noticias han bajado significativamente su precio. Muchas personas dicen, bueno, yo quisiera comprar dólares. Aquí no estamos recomendándole a nadie comprar dólares ni nada, sino que ya hay gente que tomó esa decisión. Y dicen,
¿por dónde arranco? ¿Cómo puedo empezar a ahorrar en dólares? Y le hago esta pregunta a usted. ¿Ir a comprarlos en la casa de cambio es buena opción? Pues existen varias alternativas. Esta es la más tradicional y dependiendo del monto, pues puede ser una buena alternativa. Sin embargo, para capitales un poco más grandes, pues no es lo más adecuado, ¿verdad? Aquí mi recomendación es siempre que primero entiendan que igual cualquier capital que tengan ahorrado o invertido, pues es un capital que no deben requerir en el mediano plazo. Como lo vimos esta semana, después de 6 jornadas en las que la divisa estuvo al alza, tuvimos una corrección de este precio del dólar, viéndolo reducirse en esta última jornada. Eso quiere decir que las personas que compraron esta semana pues pueden ir perdiendo un pequeño valor. Esto no quiere decir que no se vaya a recuperar y que pueda seguir subiendo, pero a lo que voy es que debe ir a mediano o largo plazo. La segunda alternativa, que también es muy interesante, son los stable coins. Estos son monedas digitales que ponen uno a uno el valor de la moneda del dólar, y de esta manera pueden hacerlo a través de monederos, pueden hacerlo a través de una casa de cambio digital, teniendo primero el conocimiento de frente. Y la tercera opción, que es... Pero antes de la tercera, comprarse un dólar digital es parecido a comprarse una criptomoneda, digamos, en la práctica. En la práctica es lo mismo. Los dólares digitales son criptomonedas básicamente. A esto se le llaman stable coins o monedas estables, que simplemente replican el valor del dólar. Ahora sí, la tercera opción. Perfecto. Para mí la preferida y que mezcla ya un poco el ahorro con la inversión, porque para mí el tema de comprar dólares es más ahorrar que invertir, es a través de la bolsa de Nueva York. Esto va a permitir tener el dinero ya en una cuenta en dólares, pero además empezar a tener activos como acciones como Google, como Facebook, que se han visto muy afectadas en este momento, pero que en el mediano plazo van a volver a tener buenos retornos. Para estas 3 recomendaciones, como les decía, importante entender que este dinero es un dinero que deben no necesitar en el mediano plazo, entender el perfil de inversión y sobre todo tener la educación por delante para entender estas alternativas, cuál es la más interesante y la que mejor funciona para mí. Pues a mí me gustaría también tener acciones de Google, de Netflix, pero ¿cómo hago para comprar desde Colombia? ¿O me tengo que ir para Wall Street, viajar, no sé, invertir ahí una plata en desplazamientos? ¿Cómo puedo hacerlo? No, Víctor, actualmente realmente es muy fácil. Existe la alternativa de abrir la cuenta de inversión desde Colombia. Y ojo que aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Si tú lo que quieres abrir es una cuenta en un banco en Estados Unidos, sí debes viajar. Si estamos hablando de un banco como tal, y lo digo porque hay muchas personas que se ven engañadas por esto. Para abrir una cuenta de ahorros, sí hay que viajar a Estados Unidos, lo puede abrir cualquier persona con su pasaporte y un monto mínimo. Esto no requiere, digamos, de tener papeles americanos ni ser americano. Pero si es una cuenta de inversión, sí puedo hacerlo desde Colombia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escoger un broker, que es la entidad financiera que va a administrar mis recursos. Este debe estar regulado, muy importante que esté regulado, ojalá en Estados Unidos. Y lo segundo, pues es tener el conocimiento para empezar a escoger estos activos. Hoy en día es muy fácil porque podemos empezar a invertir desde $50 e ir aumentando este capital mes a mes de acuerdo a nuestras posibilidades. Así una acción hoy en día, por ejemplo, de Google, que cuesta más de $2,000 y hoy puedo comprar una fracción de esta acción, puedo comprar $5 de esta acción y empezar a conformar un portafolio. Yo no sé si usted sepa, de pronto, no sé, si en un banco colombiano yo puedo abrir una cuenta de ahorros en dólares. Sí, no directamente, digamos, en el banco en Colombia, pero hay bancos que te brindan la alternativa de tener una sucursal, ya sea en Panamá o te dan, digamos, como una alternativa adicional. Entiendo. No, muy interesante conocer todo esto porque muchas personas están, digamos, con esta trepada del dólar, como que cada día más pendientes de sus oportunidades de inversión. Ahora,
el que quiera ahorrar o invertir en dólares, no sé, ¿qué recomendaciones? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿En qué momento hacerlo? ¿En qué momento no hacerlo? Cuando está teniendo movimientos muy fuertes, cuando se calma, cuando estamos previos a una noticia importante o después de la noticia, no sé, como unos tips para tener en cuenta. Bueno, lo primero, como les he reiterado mucho, es entender que este ahorro de inversión está sujeto a una volatilidad, sobre todo en este momento, ¿cierto? Entonces hay que contar con un dinero que no necesite en el mediano plazo para no caer, digamos, como en la especulación de la moneda. No es de un día para otro, digamos, que se van a ver los resultados. Para mí siempre es interesante ahorrar en dólares, no solo en estos momentos turbulentos, sino que si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia de la economía, pues el dólar es una moneda que se sigue fortaleciendo. Entonces, para mí lo ideal es irlo haciendo en la periodicidad de ahorro que la persona pueda, cada mes, cada 3 meses, irlo haciendo periódicamente. Segundo, no entrar en pánico. Esto es un momento que puede ser de mucha tensión, tanto en el país como en el mundo. Ninguna crisis, ninguna recesión ni ninguna situación es igual a la anterior, ¿cierto? Entonces, por más que los analistas nos basemos en unos datos, comparemos unos porcentajes, miremos algunas cosas que ya han pasado antes, podemos definir 100% lo que va a pasar con la economía. Todos estamos en la misma situación, que es expectantes respecto a lo que va a ir pasando. Y esto es muy susceptible a muchas cosas que van pasando en el mundo, lo que está pasando en Rusia y Ucrania, el precio del petróleo, cómo se va desarrollando la crisis. Entonces, no entren en pánico y empiecen a manejar sus finanzas de una manera muy consciente, teniendo en cuenta qué situaciones les afectan a ustedes, qué capital pueden ahorrar, qué capital pueden invertir, siempre viendo su situación personal de cada uno y no dejándose de pronto afectar por tantas noticias, por tantas cosas que estamos viendo en torno a esta situación. Y lo fundamental para mí, este es un momento en el que debemos educarnos financieramente muy bien, entender lo que es la inflación, entender lo que es el interés compuesto, entender las alternativas de ahorro y de inversión y de diversificar. ¿Esto qué quiere decir? No tener todos mis ahorros en una moneda o en un activo o en una inversión, sino ir teniendo en diferentes alternativas que permitan que en el caso de que alguna de esas se vea afectada, pues las otras me puedan ayudar a sobrellevar el rato. Claro, si uno tiene un puchito de plata en dólares y aquí me devalúo, pues por el otro lado es como una cobertura natural, ¿no? Me estoy valorizando. No, muy interesantes todos estos tips. Seguiremos seguramente hablando porque la volatilidad no pasará, según dicen los expertos. Muchas gracias, doctora Martís. A ti, Víctor, muchas gracias y feliz tarde. Recomendaciones entonces para los que ya han tomado la decisión de eventualmente ahorrar o invertir en dólares. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países que lideran el ranking de importaciones de alimentos. En minutos les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy importante, 46,2% y corresponde al aumento que tuvo la producción manufacturera en mayo de este año frente al mismo mes del 2021. El reporte del DANE indica además que las ventas industriales registraron un aumento del 45,5% y que la contratación de personal se incrementó un 5,9%. Hay que recordar que en mayo del año pasado el país se vio gravemente afectado por el paro y los bloqueos de las carreteras. Y llega Juan Fernández y su información sobre las grandes compañías. Juan, buenas noches. Hablemos de la aerolínea LATAM, que estaba pendiente, ¿no?, de si lograba salir o no del capítulo de quiebras al que se acogió también en un tribunal en Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre esta situación? Juan, adelante. LATAM ha reacomodado su participación accionaria para empezar. Los hermanos chilenos Cueto se quedarán con el 7% de la aerolínea, poniendo sobre la mesa unos 450 millones de dólares. Antes tenían el 16%. Qatar y Delta se quedarán cada uno con el 10%, inyectando unos 657 millones de dólares. Delta tenía el 20% y Qatar
el 10%. El resto de los accionistas minoritarios tendrían un 7%, mientras los acreedores el 66% de la propiedad. Y así, la compañía recibiría unos recursos por unos 5.440 millones de dólares y reducir su deuda en unos 4.850 millones. Juan, ¿y cómo engrana el tema de Colombia en toda esta operación? Pues mire, ese acomodo viene con reanudar 14 rutas latinoamericanas y sobre eso que la operación en Colombia alcance el 100%, ya lo ha hecho y es Colombia donde registra el mayor movimiento y crecimiento comparado con el resto de países. Ahora, LATAM espera recuperar no solo mercado, sino ingresos, como todas las aerolíneas con el inicio de la operación de vuelos a Venezuela. Esta semana la Aeronáutica Civil le concedió el permiso a la aerolínea que por primera vez volará a Venezuela en la ruta Bogotá-Caracas. Serán 7 frecuencias semanales que incluyen correo y carga de Venezuela. LATAM pues había salido en 2016. Ese tema de Venezuela será muy importante para las aerolíneas que de entrada tienen un mercado grande por atender, de unos 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, y ese mercado el que han hecho pues a las aerolíneas como Avianca y Wingo que hayan conservado sus permisos para poder llegar a ese país, con 7 y 4 vuelos a la semana respectivamente, y no solo con rutas a Caracas. Esto se materializará cuando el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela lo apruebe. Así es que muchas noticias y muchos movimientos con el negocio de las aerolíneas. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Hablando de otras compañías, les contamos que en medio de dificultades económicas por la elevada inflación, varias empresas privadas decidieron ayudar a sus trabajadores. Es el caso de la aseguradora Allianz, que le subió significativamente el sueldo a muchos de sus empleados, sobre todo los que tienen menores ingresos. Veamos. La buena noticia la recibieron los empleados de la aseguradora Allianz, que ganan un salario mínimo. A partir de este mes disfrutan de un aumento adicional y ahora ganarán un sueldo de 2 millones de pesos. Diana González es una de las 21 beneficiadas. Siento que es un valor muy grande y agregado pues, para los empleados de Allianz, ya que vamos a poder pues, tener objetivos y pues va a ser un equilibrio, una ayuda inmensa pues, a la economía de nuestras familias y nuestros hogares. Además de solventar los gastos de su hogar, Diana sueña con remodelar su apartamento. Somos 3, mi esposo, mi hijo y yo. Lo estoy pagando, pero pues toca meterle arreglos y eso quisiera. Catherine Niño también gana ahora 2 millones de pesos y tiene una lista larga de objetivos por cumplir. Yo siempre he querido viajar a Londres, entonces digamos que esto ya es buenísimo para poder ahorrar e ir a este país. Entonces es muy bueno y nos ayuda pues también a nuestros gastos. De pronto si queremos estudiar más, pues ya nos va a servir más para ahorrar. Esto hace parte de una estrategia que viene implementando la compañía en los últimos meses, denominada Ways of Working, que incluye otros beneficios como el trabajo remoto y actividades sociales. Es algo que nos ofrece la compañía, como por lo menos salir los viernes a las 2 de la tarde, y se llama Family Friday. Por lo menos viernes de pizza y cerveza o hot dog y cerveza son unos de esos beneficios. Entonces este también es un momento wow, que nos dejaron el salario pues mínimo en Allianz de 2 millones de pesos. Nuestra misión como compañía es aseguramos el futuro, la vida y los sueños de todos los habitantes de nuestro país, pero primero están nuestros empleados. Entonces, primero nos ocupamos del bienestar de nuestros empleados y después del bienestar de nuestros asegurados. Esta modalidad de trabajo aseguran impulsará la flexibilidad, la agilidad y la productividad entre los empleados. Esperan que cada vez más empresas migren a iniciativas como esta para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Me gustan los viernes de pizza y de cerveza. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes. Será de 4.395 pesos con 63 centavos, ya por debajo de los 4.400 pesos. Hoy cayó 124 pesos el dólar con 2 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo un incremento superior al 2%. Se ubicó por encima de los $101 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana también a 2.105.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia al final de la jornada tuvo una recuperación del 0,13%. La acción más valorizada fue la de El Cóndor, Construcciones El Cóndor, con una ganancia del 6,17%, y la que más cayó, Banco de Bogotá, con un retroceso del 6,62%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de los países que más importan alimentos actualmente y la cifra está dada con base en las importaciones del último año. China, 195.000 millones de dólares. Después Estados Unidos, 179.000 millones. Alemania, 121.000 millones. Y Japón, 82.000 millones de dólares en importaciones únicamente de alimentos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.